Hola. Él ignoró su mensaje. Luego ella vio quién abrió la puerta. No me di cuenta de la taza hasta que fui a servir el café. La suya todavía colgaba del gancho, la que tenía la despostillada en el borde, que según ella insistía, le daba carácter. 11 meses y nunca me había molestado en tirarla. No lloré, simplemente me quedé mirándola como si hubiera dicho alguna estupidez. Luego me serví mi propia taza y no busqué una segunda. Hacía meses que no lo hacía. El refrigerador todavía tenía la nota. La dejé ahí, no por sentimentalismo, sino como una especie de control de plagas psicológico. Necesito encontrarme a mí misma. No me esperes. Eso es lo que escribió. Ni un adiós, ni un plan, solo eso. Como una adolescente que se va de mochilera por Europa en lugar de una mujer de 60 años que se marcha después de 3 décadas de matrimonio. Al principio hice lo que hace cualquier tonto. Preparaba el desayuno para 2, le compraba su yogur, doblaba cuidadosamente la almohada extra, revisaba el buzón como si de alguna manera pudiera haber una carta, una broma, un código que descifrar. Pero después de 6 semanas, lo único que estaba descifrando era el silencio. Un silencio duro, calcificado, que te presiona el pecho incluso cuando duermes. Así que dejé de poner la mesa para 2 y dejé de escuchar la lista de reproducción que hizo para las mañanas de domingo. El café se volvió más fuerte, la comida más simple, la casa más silenciosa que un confesionario. Y yo me convertí en otra cosa. No amargado, no roto, simplemente quieto. El tipo de quietud que hace que la gente lo piense 2 veces antes de preguntarte si estás bien. Cada mañana salía al jardín y regaba las rosas que a ella nunca le gustaron. Demasiado espinosas, solía decir. Ella quería azaleas. Yo me quedé con las rosas. Sangraban un poco si te acercabas demasiado, pero se quedaban. Era una rutina, no una vida. Hasta que Ruth empezó a saludar. Al principio pensé que solo estaba siendo educada. Se había mudado al otro lado de la calle hacía unos meses. 30 y tantos, quizá más joven, siempre con uniforme de enfermera, siempre con una sonrisa cansada y su propia taza de café. Saludaba con la mano y yo le devolvía el saludo con un gesto de cabeza, como alguien que ha olvidado cómo asentir como un ser humano. Pero siguió haciéndolo cada mañana como un reloj, y un día levanté la mano primero. Ese día cruzó la calle y preguntó por las rosas. Le di una para que se la llevara a casa. Se pinchó el pulgar con el tallo y se rió. «Conservaste las espinas», dijo. «Bien hecho». Luego se dio la vuelta y regresó a su casa, tarareando algo en voz baja y nostálgico. Era la primera vez que oía otra voz cerca de mi pórtico en meses. ¿No preguntó por Clara? Lo que irónicamente hizo que quisiera hablar de Clara, o al menos hablar. La semana siguiente la vi regresar de un turno, y le dije, «¿Alguna vez te sientas en las terrazas?» Ella sonrió, se ajustó la bolsa en el hombro y dijo, «Solo si hay un café decente». Y así fue como empezó. 2 sillas, una cafetera, silencio entre 2 personas que no intentaban arreglarse la una a la otra. Solo sobrevivir al ruido que el mundo ya había hecho. Si has llegado hasta aquí en la historia, probablemente también seas de los silenciosos, de los que se sientan a través de las tormentas y no gritan por ello. Háganos un favor, presionen el botón de seguir. Más del 90% de las personas que escuchan nunca se suscriben y significa mucho para el equipo que trabaja en estas historias. Su apoyo nos permite seguir adelante y seguir contándolo de verdad. En fin, Ruth y yo no hablábamos de las cosas pesadas. No. Al principio me habló de su padre, de cómo falleció el año pasado. Dijo que el duelo no te atropella como un camión. Espera detrás de una puerta y te asalta cuando vas a buscar las llaves. Le dije que así es exactamente como me sentía. Empezó a traer café en lugar de llevarse flores. A veces horneaba algo y lo dejaba en un pequeño recipiente de papel aluminio con una nota adhesiva. «Cómete esto antes de que te juzgue». Una vez olvidó una bufanda en la terraza. La colgué en el respaldo de la silla. No la recuperó.
Esa segunda silla en mi entrada dejó de ser solo un asiento. Ahora estaba ocupada regularmente por una mujer que no preguntaba si estaba bien, que no me sondeaba con ojos preocupados o frases aprobadas por un terapeuta. Simplemente se sentaba y al hacerlo me daba permiso para sentarme también. Una mañana apareció más temprano de lo habitual, sin café, sin recipiente de aluminio, solo ella. Se detuvo en los escalones y preguntó: ¿Alguna vez te cansas de esperar cosas que nunca vuelven? No respondí de inmediato. Solo miré la nota que todavía estaba pegada en el refrigerador a través de la ventana de la cocina. Sí, dije. Creo que finalmente me estoy cansando. Ruth no llenó el silencio. Eso fue lo primero que noté. La mayoría de la gente ve el silencio como algo roto, como una fuga que necesita ser reparada. Se apresuran a remendarlo con palabras. Ella no. Se sentaba, sorbía su café y observaba cómo la luz cambiaba a través de los árboles, como si fuera un espectáculo que valiera la pena sintonizar. Me hacía sentir no observado, no juzgado, simplemente visto como un hombre cuya historia no necesitaba traducción. Comenzó con los domingos. Llamaba una vez, nunca dos. Siempre dejaba espacio para un no. Nunca se lo di. Traía panqué de plátano o algo de pasta que sobró de la casa de su hermana y nos sentábamos afuera mientras el mundo giraba sin nosotros. Un domingo se convirtió también en miércoles, luego en viernes. Sin un horario formal, solo un ritmo. Y en algún momento del camino dejó de llamar antes de venir. Aprendí cosas sobre ella en fragmentos. Su padre había sido albañil, manos rudas, ojos tiernos, fumaba demasiado. Cuando enfermó, ella regresó al pueblo para cuidarlo. Hacía turnos de noche para estar allí durante el día. Murió un martes. Todavía no le gustan los martes. Su madre había fallecido cuando era pequeña y era hija única. Nunca supe realmente cómo ser una hija, dijo una vez, pero era malditamente buena siendo enfermera. Sonrió después de eso, una media sonrisa, como si estuviera orgullosa y cansada de ello a la vez. No compartí mucho sobre Clara, solo que se fue, que fue repentino, que había una nota. Ruth no insistió. A veces miraba sus manos, nunca dejaban de moverse, removiendo el café, doblando servilletas, alisando arrugas invisibles de sus jeans. Me acostumbré al movimiento. Era reconfortante, como el latido de un corazón. Olvidas que lo oyes hasta que se detiene. Una noche trajo la cena. Una cena de verdad. Carne asada, papas al horno, salsa casera. Bromeé diciendo que intentaba envenenarme con amabilidad. Ella puso los ojos en blanco. Esto es lo que hace la gente normal, Marcos. Comen, hablan, ríen. Miré el plato lleno y pregunté: ¿crees que esto es normal? Hizo una pausa. No, pero creo que podría serlo. Después de la cena, nos quedamos afuera más tiempo de lo habitual. Serví otro vaso de té. Ella subió las rodillas a la silla. Hacía frío y le ofrecí mi vieja camisa de franela. La tomó, la olió primero antes de ponérsela. No supe qué pensar de aquello. Alrededor de las 10, se levantó, se estiró y miró hacia su casa. Las ventanas estaban oscuras. No quiero volver esta noche, dijo en voz baja, casi como una confesión. No dije nada, solo mantuve la puerta abierta, y cuando entró susurré: «Eres bienvenida aquí, si alguna vez necesitas paz». Se giró ya a medio camino en el pasillo y dijo: «Sí, la necesito». Se quedó esa noche y la siguiente. No hubo ceremonia, ni grandes declaraciones, ni negociaciones incómodas. Compartimos el espacio como personas que sabían lo que era perder algo y que silenciosamente estaban decidiendo no volver a perder. La segunda silla de la entrada se convirtió en suya, en todo menos en el nombre. Ajustó el cojín, dejó su bufanda sobre el respaldo, empezó a traer tazas diferentes, coloridas. Incluso plantó lavanda en la maceta que Clara solía mantener vacía como decoración. Empecé a notar que ya no me despertaba enojado o vacío, solo presente. La casa no se sentía embrujada,
Se sentía habitada. Una mañana estaba sirviendo café y me di cuenta de que había preparado 2 tazas sin pensar. Miré por la ventana. Ella ya estaba afuera acurrucada leyendo un libro que no recordaba haber comprado. Abrí el mosquitero y le entregué la taza. Ella sonrió. Gracias, Rumi. Me reí. Estoy bastante seguro de que has superado tu periodo de prueba. Se reclinó en la silla con los ojos cerrados, la luz del sol en su rostro. Entonces, quizás sea hora de un contrato de arrendamiento. Y así, la casa dejó de esperar. Se estaba convirtiendo en otra cosa, algo nuevo, algo real. Es extraño lo rápido que el silencio se convierte en hábito. Y luego, de alguna manera, en consuelo. Dejas de notar la ausencia de ruido y empiezas a escuchar el ritmo que hay debajo. El crujido de la duela, el zumbido del refri, la forma en que ella suspira justo antes de dormirse. Ruth encajó en la casa como si siempre hubiera estado allí. Sin anuncio, sin día de mudanza, su cepillo de dientes simplemente apareció junto al mío. Su chamarra colgaba junto a la vieja que Clara dejó, la cual yo había metido silenciosamente en el fondo del closet. Las estaciones cambiaron como siempre lo hacían, pero esta vez noté las hojas de los árboles que ardían en oro y ámbar antes de caer como confeti. Ruth las barría en pequeños montones cada sábado. Decía que era meditativo. Yo le decía que era obsesivo. Ella sonreía y amenazaba con empezar a hacer composta. Casi le creí. Para noviembre, los vecinos empezaron a saludar por más tiempo, a sonreír más ampliamente. Uno incluso gritó desde el otro lado de la calle. «Me alegro de ver la casa iluminada de nuevo, Marcos». Yo solo asentí y miré a Ruth a través de la ventana de la cocina. Se estaba riendo de algo en su teléfono, descalza, llevando esa misma vieja franela mía como una armadura. Nadie preguntó dónde se había ido Clara. La gente es así de rara. No quieren la respuesta real, solo el contexto suficiente para asentir cortésmente y cambiar de tema. Unos pocos amigos vinieron a tomar café. Uno de ellos, Gregorio, se inclinó y susurró. «Es buena para ti. Ya no pareces estar esperando que te atropelle el autobús». Le dije que era una vara de medir bastante baja para la felicidad, pero tenía razón. No había etiquetas. No era mi novia, mi pareja, mi nada. Era simplemente Ruth. Pero había añadido pequeños nombres por la casa, notas adhesivas en los frascos, inscripciones descaradas en las tazas. Llamaba al sillón junto a la chimenea el trono y lo reclamaba cada vez que leía. La dejaba. Demonios, le compré un taburete a juego. Una noche tranquila, estábamos tumbados en el sofá. Yo tenía la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, quedándome dormido con el sonido de algún documental que ninguno de los dos estaba viendo realmente. Sus dedos encontraron mi mano. Apreté una vez distraído, pero luego sentí cómo guiaba mi mano lenta, deliberadamente, hasta que descansó sobre la parte baja de su vientre. Abrí los ojos. Me estaba observando indescifrable, cautelosa, pero sin miedo. «Me enteré ayer», dijo. El mundo se ralentizó. No dije nada, solo mantuve mi mano allí. Mi pulgar se movió ligeramente. Tal vez un reflejo, tal vez tratando de escuchar algo que aún no estaba allí. «¿Estás bien?», preguntó. Abrí la boca, la volví a cerrar y luego me reí. No una gran carcajada, no una risa de comedia, solo una liberación. Un sonido que no había hecho en más de un año, algo entre la incredulidad y la claridad. «No sé qué se supone que debo decir», logré decir finalmente. «Entonces, no digas nada», susurró ella. «Solo quédate aquí». Y me quedé. A la mañana siguiente preparé 3 tazas de café. Una para mí, una para ella. Una que se quedó enfriándose en la mesa, intacta como una promesa. Empecé a notar cosas. Cómo hacía una mueca al cepillarse los dientes. Cómo dejó de comer cebolla. Cómo lloró una vez durante un anuncio de comida para perros e intentó culpar a las hormonas. No la molesté mucho.
Decía cosas como «cuando llegue el bebé». Y yo solo asentía, no por incertidumbre, sino porque también estaba construyendo la frase en mi cabeza, ladrillo a ladrillo. Actualicé mi testamento la semana siguiente sin ceremonia, sin drama. Solo cambié los documentos, redirigí las cuentas, tomé decisiones silenciosas que ahora se sentían obvias. Llamé a mi abogado, quien preguntó si estaba seguro. No estoy seguro de nada, dije, pero ya no estoy paralizado. No se lo dijimos a nadie de inmediato. No era secretismo, era preservación. Era como si estuviéramos protegiendo una pequeña llama de un viento cruel. El mundo podía esperar, pero la casa cobró vida. Me sorprendí a mí mismo tarareando mientras barría el piso. Empecé a abrir las persianas por la mañana. La entrada recibió una nueva capa de pintura. Compramos una mecedora sin otra razón que porque ella dijo que se sentía bien. Una tarde la estaba observando colgar calcetines diminutos en un tendedero en el cuarto de lavado, una especie de instinto de anidación temprano, y sentí una oleada de algo profundo y antiguo, como si hubiera llevado un peso en el pecho durante años, y solo ahora recordara dejarlo. La nota de Clara seguía en el refri. No la había tocado, pero tampoco la había leído en meses. Dejé de notarla, de la misma manera que dejas de notar una grieta en la pared una vez que cuelgas un cuadro sobre ella. Y ahora la pared estaba cubierta de fotos nuevas. Una Polaroid borrosa de Ruth sosteniendo un cupcake con glaseado rosa. Un ultrasonido clavado junto a una lista de la compra. Un post-it que solo decía «Recuerda la vida, luego la ropa sucia». La casa ya no esperaba. Yo tampoco. Sucedió un miércoles a última hora de la tarde. El cielo tenía ese gris particular que parece que está a punto de confesar algo, pero nunca lo hace. Ruth dormía la siesta arriba, acurrucada bajo una colcha que su difunta abuela había cosido. Una de esas cosas pesadas hechas a mano que se sentían como el tiempo mismo. Yo estaba abajo revisando una caja de viejas herramientas de jardín que llevaba meses queriendo arreglar o tirar. Entonces el teléfono vibró. Nada dramático, sin un tono de llamada especial, solo una única vibración contra la mesa de madera. Pero podría haber sido un disparo en el silencio de esa habitación. Clara. No había visto ese nombre parpadear en mi pantalla desde la primavera. Antes de Ruth, antes de la calidez, antes de que recordara lo que era respirar sin tensión. Simplemente se quedó ahí. Simple, familiar de la peor manera. Ya me divertí. Estoy lista para ser tu esposa de nuevo. ¿Podemos hablar? No era una pregunta en realidad, más bien una citación. Una maga chasqueando los dedos para hacer volver al conejo. No respondí, ni siquiera toqué el teléfono. Lo miré el tiempo suficiente para que la pantalla se atenuara y se volviera negra de nuevo. Por un momento pude sentir la vieja ira tratando de subir como un muerto arañando para salir de su ataúd, pero no lo permití. No porque fuera noble, sino porque estaba harto. Harto de ser la red en la que podía saltar cuando su cuerda floja se rompía. Apagué el teléfono, lo deslicé en el cajón debajo del fregadero y salí. El viento era agudo, pero no cruel. La cerca tenía algunas tablas sueltas de la última tormenta. Agarré mi martillo y clavos y me puse a trabajar. No se lo dije a Ruth. No era necesario. Hay fantasmas por los que no merece la pena despertar a otros. Bajó una hora más tarde, con el pelo todavía revuelto por el sueño, y me rodeó con sus brazos por detrás mientras yo estaba en medio de la alineación de las bisagras de la puerta. «Esta cosa ha estado rechinando durante semanas», dijo contra mi hombro. Le besé la frente. «Sí, pero ahora rechina en 2 tonos diferentes». Se rió. Esa risa baja que me gustaba, la que no exigía atención, solo la devolvía en silencio. Y eso fue todo. Sin dramas, sin secretos, solo 2 personas manteniendo su pequeño mundo, mientras el pasado aullaba fuera de la cerca. Esa noche, después de que ella se fue a la cama, me senté en la mesa de la cocina
y abrí mi laptop. Busqué en los registros del Estado en línea. Verifiqué 2 veces el registro civil. Sí, nuestro matrimonio nunca se había disuelto. Clara y yo seguíamos legalmente unidos. Un tecnicismo, pero uno que ahora picaba como una erupción que no sabía que tenía. Tomé nota de llamar al abogado por la mañana, no por mezquindad, sino por protección, no por venganza, sino por cierre. Esta casa, esta vida que estaba construyendo con Ruth, merecía límites legales, no cabos sueltos emocionales del tipo que a Clara le gustaba tirar cuando se aburría. Revisé las cerraduras de las puertas delantera y trasera, no porque pensara que aparecería, sino porque me di cuenta por primera vez de que no quería que lo hiciera. La idea de ella de pie en el umbral de esta casa me ponía la piel de gallina. No por miedo, sino por perturbación. Este lugar tenía paz, tenía suavidad, tenía ropa con olor a lavanda y miel en el té en lugar de azúcar. Clara solía decir que el azúcar era para la gente que no podía soportar lo amargo. Ruth nunca comentaba, simplemente me pasaba la miel con un guiño. El teléfono permaneció apagado. No necesitaba bloquearla, no necesitaba atacarla. Ella se consumiría en el silencio. Siempre había tenido más problemas con el silencio que yo. Volví a subir. Ruth se movió mientras dormía cuando me metí en la cama. Extendió la mano con los ojos todavía cerrados y encontró mi brazo. Y eso fue todo. Me quedé dormido sin un solo pensamiento sobre lo que había dicho, porque la verdad era que no necesitaba hablar, no necesitaba entender. Había dicho, ya me divertí, como si eso fuera unas vacaciones, como si el colapso de un matrimonio fuera solo un intermedio en una obra que planeaba reanudar. Pero yo ya no era el hombre que esperaba entre bastidores. Estaba en un teatro completamente diferente, y esta función no tenía espacio para un bis. Las tijeras en mi mano se detuvieron a medio corte cuando oí los neumáticos crujir sobre la grava. No rápido, no vacilante, solo ese mismo ritmo casual que siempre tenía, como si el mundo fuera a esperar hasta que ella estuviera lista para mirarlo. Me limpié las palmas en mis jeans y me incliné ligeramente hacia la izquierda, mirando a través del seto que bordeaba el camino. La puerta del coche crujió al abrirse. Clara. Salió como si todavía fuera 1996. La misma postura, hombros rectos, barbilla ligeramente levantada, ojos escaneando como si ya fuera dueña del momento. Sin maleta, sin regalo, solo una bolsa colgada del hombro y una expresión que decía, «Ya estoy aquí, así que finjamos todos que no ha pasado nada». Llevaba jeans, zapatos planos, un suéter gris suave y el pelo arreglado lo justo para parecer natural. Esa era su especialidad, lo natural, todo calculado para parecer espontáneo. Casi podía oír la voz en su cabeza. Llamaré una vez. Sonreiré. Tal vez me mostraré un poco emocionada, pero no demasiado. Cederá. Siempre lo hacía. Empezó a subir por el camino. No me moví. Ruth estaba dentro. El temporizador del horno marcaba la cuenta regresiva. Estaba horneando algo. Pay de manzana, creo. Dijo que tenía antojo de canela y azúcar. Tarareaba cuando horneaba. No era una melodía que reconociera, solo pequeñas notas bajo su aliento, como si la propia cocina estuviera cantando. Clara llegó a la entrada. Yo permanecí en el jardín sin esconderme, sin estar paralizado, simplemente quieto. Y entonces, la puerta se abrió. Ruth, con el pelo recogido, delantal puesto, harina espolvoreada sobre su clavícula. Parecía cada retrato de paz que había olvidado que podía ser real. Clara parpadeó. Ruth sonrió. «Hola, ¿puedo ayudarte?» Hubo una pausa del tipo que hace que el aire se sienta pesado. Clara miró más allá de ella por un momento, sus ojos recorriendo el vestíbulo, las paredes. Vio las fotos primero, una sobre la entrada, yo y Ruth sonriendo en los escalones, una taza de café en cada mano, otra cerca de la consola, Ruth sosteniendo un pequeño pañalero sonrojada, yo besando la parte superior de su cabeza.
Y entonces su mirada descendió. El vientre de Ruth era ahora visible, de 5 meses, sin esconderse, sin envolverse en capas, simplemente allí, vida sin disculpas. El rostro de Clara se rompió en microexpresiones. No pánico, no horror, algo peor, incredulidad. Ese ego frágil rompiéndose por los bordes. La mirada de una mujer que acaba de darse cuenta de que no era irreemplazable. ¿Es esta la casa de Marcos?», preguntó Clara, su voz quebrándose ligeramente como una piedra saltando sobre el agua. La sonrisa de Ruth no vaciló. «Lo es. Yo buscaba a Marcos». Ruth inclinó la cabeza, su voz tranquila pero resuelta. «Vio tu mensaje. Simplemente no creyó que necesitara una respuesta». Clara se quedó allí tambaleándose ligeramente. Sus ojos no dejaban de moverse, como si tal vez, si parpadeaba lo suficientemente rápido, el momento se reescribiera solo. Miró la lavanda en macetas junto a los escalones, los zapatos de bebé en el zapatero de dentro. Vio el suave caos de una casa que estaba habitada, no congelada en el limbo, esperando su regreso. «¿Puedes decirle que pasé por aquí?», preguntó ahora débilmente. La actuación se estaba desmoronando. Parecía más pequeña. Ruth asintió una vez. «Él ya sabía que lo harías». Fue entonces cuando salí del seto. No dramáticamente, no para confrontar, solo para ser visto. Caminé de regreso hacia la casa con una calma que no sabía que tenía, sosteniendo mis guantes en una mano, cubierto de espinas y polvo, sudor en mi frente, oliendo a tierra y a viejos recuerdos. Clara se giró. Nuestras miradas se encontraron y fue entonces cuando sucedió. El último destello de esperanza se desvaneció de su rostro. No porque fuera cruel, sino porque estaba limpio. No estaba amargado, no estaba esperando. No era suyo. Estaba harto. Abrió la boca para decir algo, pero Ruth dio un ligero paso adelante. No protectora, solo presente, simplemente allí. Clara bajó la mirada de nuevo. Hizo un pequeño gesto con la cabeza, como si se inclinara ante una verdad demasiado fuerte para discutir. Luego bajó los escalones más despacio que antes. El crujido de la grava bajo sus zapatos planos sonó diferente esta vez. Inseguro, desigual. No la vi alejarse en el coche. Entré en mi casa, nuestra casa, y cerré la puerta detrás de mí. Clara no volvió a su coche de inmediato. Eso fue lo que me sorprendió. Observé desde la ventana de la cocina, medio escondido detrás de la cortina, mientras ella permanecía allí sobre la grava como alguien que intenta descifrar un sueño. Miró a su alrededor como si esperara que la realidad se reorientara, como si esperara que alguien, yo, saliera corriendo por la puerta con alguna gran declaración, algún discurso de perdón en el que pudiera empaparse como agua de baño. Pero lo único que se movía era el viento. Ruth ya había cerrado la puerta, no de un portazo, no con llave. Simplemente cerró silenciosamente el espacio entre dos mundos. Dentro, el horno sonó. El olor a canela llenó la cocina como un recuerdo bien hecho. Di la espalda a la ventana y recogí el molde del pie. Ruth estaba en el fregadero lavándose las manos, tarareando esa melodía de nuevo, lenta y contenta, como si nada hubiera pasado. Quizá nada había pasado, al menos no aquí dentro. Pero ahí fuera podía sentir el pánico ondeando detrás del cristal. Siempre se puede saber cuándo alguien está atrapado en su propio orgullo, agitándose. Y Clara se estaba ahogando. No dije nada, solo dejé el plato en la barra. Ruth se secó las manos, me miró un segundo y dijo: «Sigue ahí fuera». Asentí. «Se irá, seguro». «Ya no tiene dónde quedarse aquí», respondí. «Y aún menos que decir». Ruth se apoyó en la barra con los ojos suaves. No triunfante, no presumida, solo firme. «Buscaba una casa diferente», dijo en voz baja. «La que vivías antes». Asentí de nuevo. Esa casa se quemó hace 11 meses sin dirección de reenvío. Afuera, Clara finalmente se movió. Oí el suave clic de la puerta de su coche al abrirse,
seguido de una larga pausa. Luego el sonido de la misma cerrándose de golpe, más fuerte de lo necesario. Los neumáticos giraron por un momento sobre la grava, más por espectáculo que por velocidad. Luego se estabilizaron en un lento avance por la carretera. Ruth no miró por la ventana. No lo necesitaba. ¿Quieres paya ahora o después de comer?, preguntó. Comámoslo ahora. La vida es corta. Se rió. Seguro que no vas a necesitar un whisky después de eso. No, el pay está bien. Nos sentamos a la mesa. 2 porciones, 2 tenedores sin fantasmas. Más tarde esa tarde, mientras doblaba la ropa, encontré la camisa de franela que no me había puesto desde la primavera, la que Clara solía criticar porque olía a cobertizo. Me la puse de todos modos. Ruth levantó la vista del sofá y sonrió. Esa te hace parecer que sabes cortar leña. Sé cortar leña. ¿Y tú?, pregunté escéptico. Una vez en el 89 se rompió el mango del hacha y decidí que el universo me estaba diciendo que me jubilara antes de tiempo. Ella sonrió y me lanzó un par de calcetines hechos bola. Lo creeré cuando lo vea. No volvimos a hablar de Clara ese día, pero no pude evitar recordar el momento en que su voz se quebró, cuando dijo, ¿es esta la casa de Marcos?, como si estuviera intentando recordar una vieja contraseña que esperaba que aún funcionara. Había vuelto a una historia que creía en pausa, pero el argumento había cambiado, el elenco había cambiado, el género había cambiado, y lo peor de todo para ella es que ahora era mejor. Había mirado dentro de esa casa y había visto la verdad enmarcada en las paredes. 2 personas enamoradas, un Moisés, un futuro. No había espacio para ella. Y fue entonces cuando me di cuenta. El pánico no era porque hubiera perdido algo. Era porque se dio cuenta de que ya había sido reemplazada en todos los sentidos importantes. Sin gritos, sin confrontación, sin monólogo amargo. Solo el silencioso horror de llegar demasiado tarde. La puerta no se le había cerrado en las narices, simplemente había dejado de abrirse. Y a veces eso es más ruidoso que cualquier cerradura. El mensaje llegó justo después de la medianoche, brillando débilmente en la mesita de noche junto a la cama. Ese tipo de hora en que el arrepentimiento empieza a picar, en que la gente como Clara recuerda que no es inmortal y que los puentes no se reconstruyen solos. No lo oí de inmediato. Ruth se había quedado dormida con la mano en mi pecho, su respiración subiendo y bajando de esa manera rítmica que hacía que todo se sintiera más lento, más seguro. Había una calma silenciosa en la habitación. Mantas cálidas, el zumbido distante del calentador, un libro de bolsillo abierto en su mesita de noche, como si se hubiera desmayado a media frase. No estaba soñando, solo flotando en algún punto intermedio. Entonces, la vibración. Sutil, molesta. Parpadeé ante la pantalla. Clara, por favor, estaba perdida. No sabía lo que estaba haciendo. Sin puntuación en la segunda frase, como si la hubiera escrito rápido, o pensara que simplificarla la haría parecer cruda, sincera. Me senté lentamente con cuidado de no despertar a Ruth y lo leí de nuevo. Estaba perdida. No sabía lo que estaba haciendo. Era el tipo de cosa que dices cuando quieres reescribir tu propia historia. Ediciones suaves, como si la traición fuera un error tipográfico, como si irse sin decir una palabra fuera solo un error administrativo emocional. Mi pulgar se cernió sobre el teclado más tiempo del que me gustaría admitir, porque hubo un tiempo en que esa frase me habría deshecho. Me habría hecho buscar razones para perdonarla. Me habría mantenido despierto toda la noche, repasando cada momento, preguntándome qué hice mal. Pero ya no. No aquí, no ahora. Escribí lentamente. Sabías lo que hacías. Simplemente no pensaste que yo sobreviviría. Lo envié sin punto final. Solo las palabras. No esperé la burbuja de escribiendo. No me importaba si lo leía. Dejé el teléfono boca abajo
y me quedé mirando el techo durante un buen rato. Luego lo volví a tomar. Fui a contactos, encontré su nombre, lo borré. No bloqueado, no oculto, simplemente desaparecido. De la misma manera que tiras un medicamento caducado, algo que una vez pudo haber ayudado, pero que ahora solo envenena. Cuando finalmente me volví a acostar, Ruth se movió ligeramente. Se giró hacia mí en sueños, apoyando la cabeza en mi hombro. Sus manos se deslizaron hasta mi estómago, anclándose allí sin despertarse. Fue suficiente. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. ¿Otra actualización?, preguntó medio adormilado. Sí, dije. La última, creo. Concertamos una cita para la tarde. Ruth se ofreció a venir conmigo. No se lo pedí. Se ofreció voluntaria. Eso importaba. Nos sentamos juntos en la oficina, el sol de finales de otoño cortando las persianas en finas rayas. No dijo mucho, solo sostuvo mi mano mientras firmaba los nuevos papeles. Ahora era la única apoderada médica, la albacea, la beneficiaria. Todo, en realidad. ¿Algún pariente cercano de respaldo?, preguntó el abogado mirando la línea. Negué con la cabeza. Si ella se va, yo también me voy. El abogado asintió, cerró su bolígrafo con un clic. Ruth se inclinó, me besó la mejilla y susurró. No tenías que hacerlo. Sonreí. No tenía que hacerlo. Quería hacerlo. No se trataba de dinero, ni de propiedades, ni de poder. Se trataba de claridad, de trazar una línea dura y permanente entre el hombre que era y el hombre que había elegido ser, el hombre que esperaba y el que construía. El mensaje de Clara no merecía más que esa única línea, porque eso es todo lo que ella me dio siempre. Líneas, promesas con tinta invisible, frases que sonaban a disculpas, pero que sangraban excusas en el momento en que las sostenías a la luz. Y esta vez no sostuve nada. Simplemente lo dejé caer en silencio sin hacer ruido. Más tarde esa noche, Ruth y yo nos sentamos afuera. Empezaba a hacer más frío. Ella recogió los pies debajo de sí misma y me pasó una manta. ¿Qué dijo el abogado?, preguntó. Todo listo. Levantó una ceja. ¿De verdad? Asentí. Todo listo. Tomó un sorbo de té. Luego miró hacia la oscuridad de la forma en que lo hace cuando está dándole vueltas a algo en su mente. Finalmente dijo, siento que algo terminó hoy. No la corregí, porque algo había terminado. El patio trasero olía a humo de roble y romero. La hermana de Ruth había traído su famosa ensalada de papa cargada de tocino y secretos. Y uno de nuestros vecinos, Gabriel, estaba al mando del asador como si fuera una operación militar. Había música, pero no alta, solo un viejo blues que salía de una bocina escondida detrás del gnomo del jardín. Ruth había tejido pequeñas luces en los arbustos y parpadeaban como un aplauso silencioso a nuestro alrededor. No era una fiesta, en realidad. Más bien una nota de agradecimiento en forma de reunión, una celebración sutil de nada en particular, excepto quizás de todo. Nuevos comienzos, estómagos llenos, limonada fresca. El hecho de que nadie en la mesa tuviera que fingir su sonrisa. El embarazo de Ruth era ahora inconfundible. Llevaba un vestido de algodón ligero y se movía un poco más despacio, su mano descansando en su vientre como si estuviera siempre en medio de una conversación con la vida que crecía dentro de ella. La gente la mimaba. Ella lo permitía con una molestia fingida. Estoy embarazada, no muriéndome. Se reía antes de dejar que alguien más llevara el tazón. En un momento, la hermana de Ruth me llevó aparte. Pareces alguien que lo ha entendido todo. Sonreí. O que finalmente ha dejado de intentarlo. Es lo mismo, dijo, y luego volvió a su vino. El sol se puso bajo y las sombras se alargaron por el pasto. Estábamos pasando rebanadas del pay de limón de Ruth cuando sucedió. Ese sonido distintivo, neumáticos sobre grava desacelerando. La conversación no se detuvo, pero algo cambió. Las miradas se dirigieron hacia la entrada, luego se apartaron rápidamente.
El coche de Clara no había cambiado mucho. Podía verla detrás del parabrisas, la postura perfecta, lentes oscuros puestos aunque el sol ya se había desvanecido en su mayor parte. El motor se mantuvo al ralentí por un momento. Luego las luces se atenuaron. No salió. Ruth también lo vio. Su mano encontró la mía debajo de la mesa. No la apretó, solo la tocó. Tranquila, firme. Observé a Clara sentada allí. Tal vez 1 minuto, tal vez 5. El tiempo se deformaba de maneras extrañas cuando ella estaba involucrada, como si trajera su propio sistema meteorológico, su propia gravedad. Se sentó detrás de esa pared como una mujer que espera que la película se detenga para su reingreso. Pero no nos detuvimos. Gabriel hizo una broma sobre alguien que había cocido demasiado el elote. Ruth se rió y le dijo que se callara y se lo comiera de todos modos. Le pasé una rebanada de pay a la hermana de Ruth. La tomó sin comentarios, pero me lanzó una mirada, una de complicidad. Sabía quién era. Simplemente no preguntó. Clara no tocó el claxon, no saludó. Simplemente se sentó a observar. Tal vez pensó que alguien se acercaría. Tal vez pensó que Ruth me enviaría como un emisario para ofrecer una silla plegable y una rama de olivo. No nos movimos. Nos quedamos en nuestras sillas, en nuestras vidas. Y cuando Ruth levantó su vaso de limonada, choqué el mío con el suyo sin apartar la vista de la mujer en el coche. No fue hostil, no fue presuntuoso. Fue un hecho. Tú ya no estás en esta historia. Clara giró la llave. Los faros se encendieron. Luego retrocedió lentamente, deliberadamente, y se alejó por la calle como si se hubiera equivocado de camino en un vecindario que ya no la reconocía. Nadie preguntó quién era, nadie dijo su nombre. Y ese silencio no fue pasivo, fue activo, agudo. Trazó una línea limpia a través de todo. Ella solía vivir en mi casa. Ahora ni siquiera tenía un asiento en mi mesa. Ruth se inclinó un poco hacia mí. ¿Quieres decirles? Susurró asintiendo hacia los invitados. ¿Decirles qué era ella? Miré la mesa, la gente riendo, comiendo, el Moisés que acabábamos de armar sentado en la esquina bajo una manta, las luces parpadeando como estrellas que finalmente habían llegado a tiempo. No, dije, déjala ser un fantasma. Ruth sonrió, tomó otro bocado de pay. Buena idea. La noche siguió. Las conversaciones se profundizaron, las risas se suavizaron, el aire se enfrió y Clara... Ella desapareció en el crepúsculo como un personaje que había perdido su entrada y salió silenciosamente del escenario sin saber que el público ya había pasado al segundo acto. El sobre llegó sin remitente, pero reconocí esa caligrafía antes incluso de tocarlo. Cursiva apretada, inclinada hacia la derecha, el tipo de escritura que solía regañarme en las listas de la compra y las tarjetas de aniversario. Clara siempre escribía como si temiera que la tinta se escapara si no la sujetaba. Había pasado exactamente una semana desde que se sentó en el coche al final de la entrada, como una extraña, asomándose a las ventanas de su propio pasado. Supuse que ese momento sería su final, una retirada silenciosa hacia cualquier vida que intentara reconstruir después de marcharse. Pero a Clara nunca se le dio bien el silencio. Cuando no le servía, lo rompía. El sobre permaneció en la barra la mayor parte del día. Ruth no preguntó por él, solo lo miró una vez. Luego volvió a doblar ropa diminuta, tarareando para sí misma. Serví café, corté el pasto, arreglé la bisagra suelta del cobertizo, todo mientras ese sobre pulsaba en el borde de mi conciencia como un dolor de cabeza sordo que sigues ignorando. Cuando el sol empezó a ponerse, finalmente me senté a la mesa y lo abrí. 3 páginas escritas a mano, sin saludo, sin fecha. Solo sus disculpas, vestidas de poesía. Frases como «nunca quise hacerte daño» y buscaba algo que no podía nombrar. Confesó tener miedo de envejecer, de desvanecerse, de sentirse invisible junto a un hombre que nunca necesitó atención para sentirse completo. Dijo que extrañaba mi risa, la forma en que preparaba el café en silencio,
el sonido de mis pasos en el piso. Escribió sobre ver a Ruth. Dijo que la golpeó como un espejo que no reconoció. Lo llamó impactante, desgarrador, inevitable. Y luego la línea final centrada en la página como un deseo que nadie debía oír en voz alta. ¿Queda algún espacio para mí en alguna parte? Lo leí una vez, sin relectura, sin análisis, sin arqueología emocional. Luego me levanté, salí y encendí la fogata. Fue idea de Ruth, la fogata. La acabamos juntos una tarde después de que dijera: «Quiero asar bombones antes de que me desaparezcan los tobillos». Yo construí el círculo. Ella recogió piedras. Lo bautizamos con chocolate barato y bombones quemados que se pegaban a nuestros dedos. Ahí fue donde fui. Ruth me siguió descalza, acunando una manta alrededor de sus hombros. No preguntó qué tenía en la mano. No tuvo que hacerlo. Simplemente se quedó a mi lado mientras encendía el cerillo. El papel se enroscó lentamente, los bordes brillando en naranja, antes de colapsar en un encaje negro. Sus palabras se retorcieron en humo y se deslizaron hacia el cielo. No hablé, pero mi brazo encontró la cintura de Ruth. Natural. Final. La última esquina de la carta se dobló sobre sí misma y se desvaneció en cenizas. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, con los ojos fijos en las brasas. Ninguno de los dos apartó la mirada. No hubo aplausos ni música, solo el sonido de algo terminando limpiamente. Clara había querido saber si quedaba algún espacio para ella. Y en ese momento, rodeado de calor, de silencio, del pulso constante de la vida avanzando, la respuesta no era ira, no era crueldad. Era simplemente no. La casa suena diferente ahora, no solo por la bebé, aunque ha reclamado el aire con sus pequeños gruñidos, hipo y esos chillidos ocasionales que hacen que el perro gima y los vecinos se rían. No, es algo más. Una frecuencia que no notas hasta que has vivido sin ella. Vida. Vida real, sin guión. La que no pide permiso ni se disculpa por el desorden que trae. Nuestra hija tiene los ojos de Ruth, ese color avellana profundo que cambia con la luz. También tiene mis cejas, lo que Ruth dice que es tanto una bendición como una maldición. Parecerá perpetuamente escéptica. Se ríe como si eso no fuera exactamente lo que necesitaremos en este mundo. La sala es un campo minado de peluches y mamilas. Los trapos para repetir están colgados sobre los respaldos de las sillas como banderas de rendición. Hay un caballito de madera a medio construir en la esquina. Sigo jurando que lo terminaré. Y sobre la repisa de la chimenea cuelga la foto. No es profesional. La hermana de Ruth la tomó en el jardín. Yo sosteniendo a la bebé. Ruth a mi lado. Un poco de pay de manzana en su mejilla. Nadie lo notó hasta horas después. Parecíamos cansados, no posados, no pulidos. Simplemente perfectos. En la parte posterior de ese marco, tomé un alfiler una noche mientras Ruth dormía arriba y garabateé una sola línea. El día que todo comenzó de verdad esta vez. No el día que Ruth se mudó. No la licencia de matrimonio que firmamos en silencio sin decírselo a nadie, ni siquiera el nacimiento, sino esa tarde tranquila, 2 semanas después de que naciera la bebé, cuando miré a mi alrededor el caos y me di cuenta de que ya no estaba actuando. No me estaba preparando para que alguien se fuera. No me preguntaba qué versión de mí mismo sería más fácil de amar. Simplemente estaba allí, presente, necesitado, en casa. No hay rastro de Clara en la casa ahora, ni en los cajones, ni en las fotos, ni en las historias que contamos. La taza con el borde astillado se ha ido. La nota en el refri, finalmente despegada y tirada con los recibos de la compra. Su nombre no se ha pronunciado en meses, no por resentimiento, sino porque simplemente no pertenece a la frase actual. No es borrar, es evolucionar, el tipo de silencio que crece con el tiempo, como la hiedra que cubre una vieja cicatriz en una pared de ladrillo. Ruth ahora tararea canciones de cuna, la mayoría desafinadas. A la bebé no parece importarle. Vuelvo a dar paseos por la mañana más largos,
empujando una carriola por banquetas agrietadas, mientras los vecinos saludan y gritan. «¡Se parece a su mamá!». Les devuelvo el saludo. Sonrío. Sigo caminando. A veces veo mi reflejo en los escaparates. Un hombre de 60 y tantos años con el pelo plateado y bolsas bajo los ojos. Pero el hombre en el reflejo no está vacío. No está esperando una disculpa. No está guardando espacio para alguien que no lo valoró. Está lleno. Una mañana, mientras cambiaba un pañal que podría haber sido clasificado como un riesgo biológico, miré hacia abajo y vi su pequeña mano agarrar mi dedo con fuerza, intencionadamente. Algo hizo clic. Todo este tiempo pensé que la paz vendría en la quietud, en la soledad. Pero resulta que para mí la paz suena como un bebé con hipo mientras duerme. Huele a canela de los horneados de Ruth a las 2 de la mañana. Se siente como saber exactamente a dónde pertenezco sin tener que preguntar. No reemplazamos a nadie. Simplemente dejamos de reservar un asiento para alguien que ya eligió irse. Y esa foto en la repisa no conmemora un hito. Documenta una verdad. Algunas historias no comienzan hasta que finalmente dejas de releer el capítulo equivocado. Adiós.